Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Denise, trabajo como científica de datos en Practia. Bueno, estoy muy contenta de estar acá, de que podemos encontrar un espacio de intercambio en medio de esta situación que nos toca vivir a todos. Eh, Acá pueden ver algunas sugerencias para que podamos escucharnos, que estén los micrófonos muteados, que dejen las preguntas por el chat. Sobre el final se van a abrir los micrófonos para poder hacer preguntas y discutir de algún tema. Bueno, la idea de hoy, el título de la charla es Sumergiéndose en la ciencia de datos y de vuelta al negocio. La idea es conversar un poco sobre los modelos que generamos en ciencia de datos y no dedicarle tanto tiempo al entrenamiento del modelo y a mejorar su precisión, sino cómo hacer para elegir el modelo que me resulte más útil a mí para mi negocio. Bueno, antes de arrancar les comento que tengo 2 hijas, estoy en mi casa, así que tal vez haya algún ruido que sabrán entender de fondo. Hoy vamos a estar charlando durante este rato de un problema y lo vamos a tomar de ejemplo para todo lo que veamos, y es el problema del abandono. El abandono de clientes, o también se conoce como churn, es yo en mi compañía quiero saber cuáles de mis clientes se van a ir a la competencia o directamente van a dejar de consumir mi producto o mi servicio que ofrece mi compañía, ¿sí? A mí me interesa saber quién está por abandonar mi compañía y qué vale la pena que yo haga para evitar que se vaya. Eso se conoce como churn. Muchas veces nos llaman por teléfono y nos ofrecen bonificarnos, nos ofrecen alguna promo de bonificarnos los siguientes 3 meses en la factura del cable, del teléfono, ¿sí? Es muy probable que detrás de esa llamada haya un modelo predictivo que me etiquetó como una como que posiblemente abandone esa compañía. Entonces la empresa toma la medida de llamarme y ofrecerme una promo, ¿sí? De hacer una acción para retenerme, para que no me vaya. En la agenda tenemos decisiones guiadas por opiniones o basadas en datos. Vamos a hablar un poco de los modelos en ciencia de datos, en particular un modelo que es bastante más simple que los demás, que es el árbol de decisión, y cómo ver si un árbol de decisión es bueno, técnicamente bueno, está bien entrenado. Después vamos a charlar un poco de cómo hacer para elegir el modelo más útil para mi negocio, y después vamos a comentar algunas conclusiones y va a haber un momento de preguntas y espero que de respuestas. Bien. Guiados por opiniones o basados en datos. Cuando uno trabaja con el negocio y con el juicio experto, lo que tiene es la pregunta que nos hicimos es qué acciones vale la pena realizar para evitar el abandono de mis clientes, y por el otro lado tengo las acciones o las medidas que voy a tomar, ¿sí? Y en el medio se suelen escuchar cosas como en nuestra experiencia, en el mercado ocurre que, lo que hace la competencia o lo que hacen las empresas líderes, cuáles son las últimas tendencias en el mercado o las mejores prácticas. Mi intuición del mercado es, mi lectura del mercado es, ¿sí? Y eso, entonces, uno tiene se formula una pregunta, quiere implementar acciones y tiene esa información en el medio. Eso entendemos por juicio experto. Como tenemos datos no solo de nuestros clientes, de no clientes, datos del impacto que tienen las acciones que realizo,
Otra opción para ir desde la pregunta, ¿qué acciones debería tomar e implementar esas acciones? Lo que uno puede hacer es construir un flujo de este tipo, donde uno arma un modelo para predecir el abandono, ve si ese modelo es técnicamente bueno, y después ver si ese modelo es útil para mi caso, ¿sí? En mis circunstancias, con mis datos, con los datos de mi compañía. Eso sería trabajando con el negocio y usando ciencia de datos. Cuando uno escucha hablar de una compañía data-driven, impulsada por datos, basada en datos o guiada por los datos, piensa en un flujo de este tipo, ¿sí? Que entre el negocio, que es lo azul, tenemos entre las acciones y la pregunta, tenemos este flujo: construcción de modelo, validación técnica del modelo y utilidad del modelo en términos de negocio. Así que vamos a hablar un poquito de modelos porque lo mencionamos varias veces. ¿Qué es un modelo? Un modelo es una representación simplificada de la realidad, en general basada en supuestos y con un propósito específico. Modelos en física, en matemática, en ciencias económicas, modelos hay muchos, en ciencia de datos. Un modelo puede ser un ejemplo, una fórmula que prediga la estatura de los hijos, es un modelo. Un modelo que prediga justamente el abandono de clientes es un ejemplo de modelo y es el que vamos a ver hoy. En ciencia de datos se trabaja con modelos y lo que hacen los modelos en ciencia de datos es buscar patrones en los datos. ¿Qué son los patrones? Los patrones son aquellas características que hacen a los datos lo que son, que les dan esa identidad a los datos. En la imagen que estamos viendo, ¿cuál es el patrón? Hay unas cosas, unas entidades que son redondas y celestes, y hay también unos cuadraditos que son rojos. En eso es identificar patrones. Veamos otro ejemplo. Tenemos una tabla con el nombre de la persona, el balance, la edad y la variable default, que puede ser sí o no, y me interesa predecir esa variable. Y quiero encontrar patrones en estos datos, y si miro la variable default y miro los casos en los que la variable default es igual a sí, veo que todos los nombres empiezan con M. Ese es un patrón que encuentro en los datos, ¿sí? Busco cualquier patrón y no, ¿sí? Con la inicial del nombre no es mucho lo que yo pueda hacer. Entonces, los modelos de ciencia de datos buscan patrones, no me interesan todos los patrones, me interesan solamente aquellos patrones accionables, ¿sí? En ciencia de datos, como en cualquier ciencia, se trabaja con una metodología particular, ¿sí? Que es, si la miran, es similar a la metodología científica. Surge una pregunta, alguien observa algo, alguien tiene una idea que quiere poner a prueba, plantea una hipótesis, obtiene los datos, después entrena un modelo, lo prueba, y viene una parte de comunicación y de acción, si tomo alguna medida con el resultado de mi modelo. Hoy la idea es hablar no de la obtención de los datos, sino del modelo, del entrenamiento y la prueba técnica del modelo y cómo voy a ir a la acción, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con esos resultados? Es una metodología en general, casi que de toda ciencia. Más específicamente, cuando uno entrena un modelo, después de la obtención de los datos, lo que hace es separar los datos en dos conjuntos, en dos subconjuntos. Un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba. Y lo que se hace es, el modelo se entrena con los datos de entrenamiento y hay una validación de esos datos, que es pruebo el modelo sobre una partecita
y después entreno sobre una parte y valido con otra, y eso se va corriendo y voy entrenando y probando, siempre con los datos de entrenamiento. Y una vez que tengo un modelo, lo voy a poner a prueba con esos datos que nunca había visto del modelo, que los había guardado. Guardar esos datos me permite tener una medida de la calidad de ese modelo. Y en general los modelos de Machine Learning aprovechan esto para... Los modelos de Machine Learning tienen capacidad de extrapolar, ¿sí? O sea, de generalizar. Si uno tiene un nuevo caso que no estaba en los datos de entrenamiento, el modelo, como lo que aprendió son patrones y no reglas, puede generalizar para casos nuevos que nunca había visto, que no estaban en los datos. Por eso esta metodología de separar el set de datos en entrenamiento y prueba es fundamental. Este es el paso cero previo al entrenamiento de cualquier modelo de Machine Learning. Hoy hay una gran variedad de modelos, algunos muy sofisticados, otros más simples. Hoy vamos a ver uno de los más simples, que es el árbol de decisión. Entonces, en este flujo que habíamos visto recién de trabajar con el negocio y con la ciencia de datos, donde tenemos las acciones, ¿sí?, del negocio y este flujo de construcción del modelo, ver si es técnicamente bueno y ver si me sirve a mí en función de mis costos. La parte de construcción del modelo y de árboles de decisión sería el primer cuadradito, ¿sí?, el de construir un modelo para predecir el abandono. La decisión tiene en general esta pinta, ¿sí? Se va haciendo preguntas. ¿Sos un trabajador esencial? Sí, ok. Si no, andate de tu casa. Este es un ejemplo básico. El árbol de decisión lo que hace es, va formulando preguntas, ¿sí?, y en función de las respuestas va partiendo el set de datos. Y va tomando decisiones que son binarias, así como esta sí, no, en cada momento, ¿sí?, según cada una de las características que utilizo. Volviendo al modelo de abandono, tenemos, este es un ejemplo de árbol de decisión, ¿sí?, donde lo que me dice es, ¿la edad es mayor que 60? Sí. Entonces, el número de llamadas es el sí, supongamos que va para la derecha. Si sos mayor que 60 y hiciste más de 10 llamadas, entonces no haces churn. Si sos mayor que 60, pero hiciste menos de 10 llamadas, hiciste churn. Y respecto a la duración de la llamada, si sos menor que 60, pero haces llamadas largas, ok. Si haces llamadas cortas, entonces haces churn. Este es un árbol de decisión simple, donde lo que se ve es que para este modelo, la variable más importante, la más decisiva, es la edad. El árbol se lee al revés, la raíz está arriba, y va en importancia decreciente de variables. Entonces, para este árbol, la edad es la variable más importante a la hora de decidir, ¿sí? Después está el número de llamadas y la duración de llamadas, y así, por cada set de datos, por cada rama, va haciéndose preguntas. Y lo maravilloso que tienen los árboles de decisión es que las decisiones son completamente rastreables, ¿sí? Uno puede trazar todo el recorrido y saber cómo decidió. Uno muchas veces se piensa que un modelo de Machine Learning es como una caja negra, que toma decisiones, se sabe que funcionan bien y que son muy precisos, pero no se sabe bien cómo hizo para tomar esa decisión. Bueno, no ocurre eso con los árboles de decisión, ¿sí? Una persona hizo churn, bueno, yo le voy a preguntar el número de llamadas y la duración de la llamada y voy a poder ir rastreando el segmento al que pertenece. La conclusión acá es, bueno, lo que abandonan en general son los mayores que hacen pocas llamadas o la gente que hace llamadas cortas. ¿Cómo probar si un árbol es bueno técnicamente? Vamos al segundo paso. Ya construimos el modelo, construimos un árbol de decisión para predecir abandono, ¿sí? Es muy interesante saber cómo va decidiendo. No es el scope de esta charla
va a haber charlas particulares dentro de Practi Academy de árboles de decisión. Yo ahora voy a pasar directamente a cómo ver si es bueno un modelo. Supongamos que se entrenó, aprendió de alguna manera y quiero revisar qué tan bueno es técnicamente ese modelo y cómo saberlo, ¿no? Hay un indicador de calidad de modelos que se llama accuracy o de precisión. La precisión de un modelo es la proporción de decisiones correctas sobre el total. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que uno guarda sus datos de entrenamiento, sus datos de prueba para fijarse qué tan bueno es el modelo, ¿sí? Y para darle la capacidad al modelo de extrapolar, ¿sí? Y de generalizar a casos nuevos. Bueno, supongamos en el ejemplo de abajo tenemos una imagen de un perro, esto fue un clasificador de perros y gatos. Entonces, saco una imagen, esta imagen del perro del set del subconjunto de prueba, lo paso por el modelo ya entrenado, se entrenó con el conjunto de entrenamiento, me da una predicción, pero además yo tengo el valor real de esa predicción. Entonces, si predice perro y es un perro, va a ser una decisión correcta. Si predice perro y es un gato, va a ser una decisión incorrecta. ¿Bien? Entonces, el accuracy es una cantidad muy intuitiva, es un número, por lo cual los números en general son fáciles de entender, pero es limitado. ¿Está bien? En general es demasiado simple para todas las aplicaciones reales. Ejemplo, supongamos que ustedes me preguntan, bueno, pero un 99% de accuracy es un buen resultado, ¿no? No sé, porque supongamos que mi set de datos tiene una persona que hace chan en un conjunto de 1000, ¿sí? Entonces, tengo un subconjunto de un chan y 999 no chan. Eso me daría a mí, si yo armo un modelo, que dijimos que un modelo puede ser cualquier cosa, cualquier representación de esta realidad. Armo un modelo que me prediga que ninguno va a abandonar y tengo un 99.9% de accuracy. ¿Sí? Entonces, en las aplicaciones, en los datos de la realidad en general, es muy común tener datos de este tipo que se llaman desbalanceados. Tengo una proporción muy chiquita de los casos que a mí me interesan, ¿sí? Respecto a una gran cantidad de los datos más comunes, ¿sí? Esto pasa en fraude. En general, cuando quiero hacer detección de fraude, los casos de fraude son muy pocos comparados con los casos normales, ¿sí? Y en general, en aplicaciones reales es muy común encontrarse con datos desbalanceados. Entonces, hablar de accuracy solo con un número, sin entender la distribución de los datos, ir un poquito más allá en el análisis de los datos, no me da tanta información. Un pasito más en complejidad para medir la calidad de un modelo es la matriz de confusión. La matriz de confusión en predicciones del tipo binarias, como es esta que nosotros queremos predecir, chan o no chan, ¿sí? Es hay dos posibles valores que puede tomar mi predicción. Entonces, en esos casos, la matriz de confusión es una matriz de 2×2 que tiene en la diagonal todos los casos, el número de veces que el modelo predijo lo que en realidad ocurre, ¿sí? Tener en mente que todos estos indicadores de calidad los vamos a calcular en los datos de prueba. Acá en este ejemplo tenemos una mujer embarazada de un lado a la izquierda y un hombre del otro lado. Entonces, acá la mujer embarazada, la médica le dice, estás embarazada, eso es un verdadero positivo, pero al hombre el médico le dice, y al hombre el médico le dice, no estás embarazado, y también es un verdadero, pero es negativo. Y en las diagonales tenemos al médico diciéndole al hombre que está embarazado, tenemos un falso positivo, y a la mujer embarazada, la médica le dice no estás embarazada y es un falso negativo. ¿Sí? Entonces, los valores de la diagonal son entonces las coincidencias entre la predicción y la realidad. Los que están fuera de la diagonal son los errores. Esto es un pasito más en complejidad porque el accuracy
no tenía estos datos, tenía solamente en consideración respuestas correctas sobre el total. Ahora, ¿es lo mismo equivocarse? ¿Es lo mismo un falso positivo o un falso negativo? Vamos con otro ejemplo que es un poquito más intenso. Tenemos la predicción por un lado y los datos reales. Y la idea de la predicción es diagnosticar una enfermedad, ¿sí? El coronavirus. Entonces tenemos en la diagonal el modelo predice que está enfermo y está enfermo. Y el segundo es el modelo predijo que está sano y está sano. En la no diagonal tenemos en la de arriba a una persona sana se la predijo como enferma y en el de abajo tenemos a una persona enferma se la predijo como sana. ¿Sí? Acá es más claro. ¿Es lo mismo equivocarse para un lado y para el otro? ¿Hay un buen falso y un mal falso? Partiendo de la base que me voy a equivocar, ¿sí? Que el modelo va a tener necesariamente errores. ¿Qué es peor? ¿Sí? Independientemente de qué me genera más costo, que eso puede variar y varía de hecho de problema a problema, lo que es claro es que los costos de una decisión no son los mismos que las del otro, ¿sí? Es clarísimo que equivocarme para un lado es distinto que equivocarme para el otro. Por eso, y eso hay que verlo en términos de negocio, ¿sí? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Equivocarme para diciendo que una persona enferma está sana o diciendo que una persona sana está enferma? Bueno, ahí es cuando tengo que ir al negocio. Entonces, construimos el modelo que fue un árbol de decisión. Vimos que es técnicamente bueno con accuracy o matriz de confusión. Y para ver si el modelo es adecuado en términos del negocio y de mis costos y beneficios, es lo que vamos a hablar ahora. ¿Cómo elegir el modelo más útil? Imaginemos que tenemos dos modelos, ¿sí? Podemos tener dos modelos por muchísimas cosas. Podemos entrenar un modelo con un segmento de mis clientes y otro con otro segmento. Podemos entrenar un modelo con algunas características de los clientes y otro con otras características, con otros datos. Podemos entrenar el modelo, uno de los modelos con el set de datos entero, desbalanceado como esté, y el otro modelo aplicar alguna técnica para balancear mis datos. Por muchas razones uno puede tener más de un modelo, ¿sí? Imaginemos alguna de esas. Tengo un modelo, creo que el que vimos antes era el modelo B, el de la edad y la duración de las llamadas, y tengo además un modelo A que dice, ¿redujiste el consumo a un 5%? Sí, bueno, eso para mí es chan. Si no, bueno, pero el número de llamadas es mayor que 2. Sí, sí, bueno, la duración es mayor que 2 minutos. Sí, sí, no es chan. Sí, y lo voy leyendo. Nuevamente, cualquier grupo o cualquier persona que etiquete el modelo como chan, puedo rastrear cómo el modelo tomó la decisión. Tengo estos dos modelos. ¿Cuál elijo? ¿Cuál es el mejor? Veamos los indicadores de calidad. Los dos tienen el mismo accuracy, los dos tienen un 0.8 de accuracy. Es decir, que el número de respuestas correctas del modelo respecto del total es el mismo. Y la matriz de confusión, a ver, tenemos 1000 datos, se ve que el modelo A tiende a predecir más chan de lo que es en realidad, ¿sí? No solo en los correctos, sino también en los incorrectos. El predice chan en la primera columna. Mientras que el segundo lo opuesto, ¿sí? Tiende a predecir más no chan. ¿Cuál modelo elijo? Me falta algo de información, parece. Me falta información más relacionada con el negocio. Me falta información de cuántos ingresos me representa cada cliente, cuánto me cuesta a mí una acción de retención, ¿sí? Llamarlo para ofrecerle 3 meses de bonificados, y cuál es la chance cuál es la probabilidad de éxito de que si le ofrezco a alguien alguna promo para que se quede, que efectivamente se quede. ¿Sí?
Supongamos, hagamos un ejercicio, supongamos que cada cliente me representa un ingreso de 100 pesos, que cada acción de retención me sale 5 pesos y que si le ofrezco algo a alguien, una promo a una persona que se está por ir, se queda. Con 100% de probabilidad se queda. ¿Sí? ¿Cuál es el beneficio, cuál es la ganancia que obtengo con cada uno de estos modelos? A ver, yo voy a hacer, la acción de retención sale 5 pesos, ¿sí? Y voy a hacer una acción de retención por cada persona que el modelo predijo que se iba, que iba a ser Chan, ¿sí? Entonces, a mí se me van a descontar de mis ingresos 5 pesos por todas las predicciones de Chan, que fueron las 500 más las 200, ¿sí? Eso es una pérdida. Pero asimismo, tengo 100% de probabilidades de éxito, o sea que y eso va a ser efectivo solamente en los casos en los que la predicción de Chan coincide con la gente que se va. Entonces voy a tener un ingreso de 100 pesos sobre estas 500 personas que el modelo predijo que se iban y que se fueron. Y me representa una ganancia de 46.500 pesos. Mientras que el otro, el que predice más no Chan, tenemos, voy a gastar 5 pesos por cada 300 personas más cero, digamos, por cada predicción de Chan del modelo, por todas las personas que el modelo predice como Chan, más 100 pesos por esos 300 que el modelo predijo como Chan, pero además en la realidad se van. ¿Está bien? Y son 28.500 pesos. Esto me permite tener una idea más cuantitativa de lo que está ocurriendo, ¿sí? Y tener cierta posibilidad para jugar un poquito y para jugar entre comillas, eh, con las variables. Por ejemplo, este es un ejemplo un poquito más real. ¿Cuál es la chance de que tenga éxito? Es un 25%, no es un 100%. ¿Sí? Seamos realistas. Entonces, voy a tener una pérdida de 5 pesos sobre todas las acciones de retención que realice sobre las personas que el modelo predice como de Chan, que en este caso, estoy mirando la cuenta verde, son 500 más 200. ¿Está bien? Pero además, sobre el 25%, el 25% de las 500 personas que efectivamente se van, me van a dar un ingreso de 100 pesos cada una. Eso me da 9.000 pesos, un número un poco más discreto. Mientras que en el otro caso, la cuenta es la misma, ¿sí? Tengo un gasto de 5 pesos sobre las 300, sobre todas las que el modelo predice como Chan, y me vuelven 100 pesos sobre el 25% de los 300 que el modelo acertó. ¿Sí? Imaginemos que aumenté el número de datos, ¿sí? Fíjense que en esta tenemos 500 más 200 más 300, tenemos 1.000 registros, mientras que en esta tenemos 10.000, ¿sí? Obtuve más datos. Nuevamente, las cuentas son la misma, tienen la misma estructura, uno lo que tiene que hacer es, para medir la ganancia que voy a tener en cada uno de estos modelos, sumo lo que estoy ganando, dado en este caso el ingreso que me representa cada cliente, menos lo que voy a gastar en acciones de retención. ¿Está bien? Esto me da la posibilidad de preguntarme esto que les hablaba de jugar. Imaginémonos que tengo una acción de retención dada y que sé cuál es la probabilidad. Y esa es una variable fija que no puedo cambiar. Bueno, ¿a quién se la ofrezco? Si me puedo preguntar. ¿A quién se la ofrezco en términos de los ingresos que me representan los clientes? ¿Sí? O sé que la probabilidad de tener éxito en una acción de retención es de un 25%. Bueno, ¿cuánto puedo gastar en cada acción de retención? ¿Sí? Este tipo de razonamientos me habilitan a plantearme esos escenarios. Nosotros esto solíamos explicar esta situación en esta figura. Uno tiene
el dataset, ese que está ahí arriba, y está separado, como hablamos antes, en set de entrenamiento y set de prueba, ¿sí? Los datos de entrenamiento son los que entrenan, así se le llama, los que alimentan al algoritmo, que en este caso fue un árbol de decisión, ¿sí? Solamente los datos de entrenamiento. Y con eso, y dados los resultados de mi modelo, lo voy a poner a prueba con el set de datos que me guardé, que son los de prueba, y voy a construir mi matriz de confusión o mi matriz de probabilidades, que es lo mismo casi. Pero por otro lado, tengo la información del negocio, que es la información de los costos y los beneficios para mi compañía, ¿sí? Esa es la información del negocio que no está en el modelo y que no la voy a poder calcular nunca con una accuracy, con una matriz de confusión o con nada que esté relacionado con los datos con los que estoy entrenando el modelo. Esos son datos del negocio. Una matriz costo-beneficio son mis costos y mis beneficios y es algo que además va a ir cambiando en función del tiempo. Esto es dinámico. Puede que hoy tenga estos costos y mañana no. Puede que distintos segmentos tengan una relación distinta de costos-beneficios. Bueno, vamos con las conclusiones. A mí me gustaría que recordemos algunas cosas de la charla. Que una compañía guiada por datos, impulsada por datos, tiene esta pinta, ¿sí? Surge una pregunta, ¿qué acciones tengo que tomar para X? Y le siguen la construcción de un modelo que prediga X, de un modelo así como habíamos hablado, consigo los datos, entrenamiento, prueba. Veo si ese modelo es técnicamente bueno, ¿sí? Con accuracy, con matriz de confusión, hay otras medidas. Y después me fijo cuál es el modelo más útil para mí, ¿sí? En términos del valor esperado para el negocio, en términos de costos y beneficios. Y eso me permite implementar las acciones, ¿sí? Entonces, data driven es preguntas de negocio, acciones de negocio y un flujo de modelos, entrenamiento, cuestiones técnicas, más cuestiones también que van del lado del negocio. Modelar sirve para pasar de una visión intuitiva de los negocios a una aproximación basada en datos y en evidencia, y es una forma de aproximar la toma de decisiones a procesos científicos basados en datos. Brinda contexto para selección de datos, para adquisición estratégica de datos nuevos, ¿sí? Que un modelo puede, que veamos en algún momento que suma tener otro dato, ¿sí? Y para inversión, si pensamos en los datos como un bien, me indica en dónde me conviene invertir. Permite aprovechar técnicas y tecnologías que hoy están muy maduras. Mejora la consistencia en la toma de decisiones y en el análisis. Me habilita la exploración de datos, el análisis what if de escenarios hipotéticos. Esto que les planteaba cuando veíamos la matriz de costo-beneficio. Bueno, ¿qué pasa si esto está fijo, ¿sí? Mis acciones de retención están fijas y yo quiero seleccionar a quién ofrecerle algo? ¿Qué pasa si la probabilidad de éxito va a estar linealmente, va a tener una relación lineal con el costo de la acción de retención? ¿Qué pasa si permite entender el impacto de cada una de las variables, analizar correlaciones entre variables, poner a prueba intuiciones, hipótesis, ¿sí? En ese flujo que veíamos del método científico, formular nuevas preguntas, reformular hipótesis, ¿sí? Facilita comunicación de resultados y experimentación, y provee herramientas para automatizar o para dar soporte a la toma de decisiones. Yo creo que lo más importante a tener en cuenta es el objetivo de hacer ciencia de datos no es modelar en sí, es agregar valor al negocio. Entonces, lo más importante no es la precisión del modelo, sino lo que puedo hacer con la información que nos da. Y muchas veces los científicos de datos pecamos por buscar el modelo más preciso y salió un modelo nuevo. Hoy el estado del arte se está trabajando muchísimo en nuevos modelos
y se obtienen precisiones espectaculares, y eso, nos falta la mirada, bueno, está bien, tengamos un modelo cualquiera con la precisión que tengamos, que es importante validar técnicamente, que sea un modelo de buena calidad técnica, pero lo más importante es qué hago con lo que me da, con la respuesta a mi pregunta, ¿sí? ¿Qué acciones voy a tomar con esa información? La evaluación de un modelo tiene esas dos partes, la calidad y el valor esperado para el negocio, asociado a los costos y los beneficios de las decisiones, ¿sí? Que se puedan tomar a partir de este modelo predictivo. Y para terminar, los datos no tienen un valor intrínseco, no es que yo tengo datos, entonces ya soy una compañía manejada por los datos. El valor no es intrínseco, solo tienen el valor que encontramos cuando los usamos. Este es el momento de las preguntas que tengan. Las pueden hacer ahora. No estoy segura cómo es la primera vez que doy una charla así por Teams. No sé exactamente. Los pueden o habilitar el micrófono o pasarlas por el chat. De paso aprovecho para comentarles que en el marco de Practi Academy va a haber algunas charlas relacionadas con ciencia de datos, una charla sobre árboles de decisión y ensambles de árboles de decisión, que creo que es el 28, y otra charla de una introducción a Python, a Pandas en particular, que es una librería que se usa para para leer los datos y manipularlas, que pueden ser de interés, y seguramente la convocatoria esté saliendo. ¿No tienen ninguna pregunta, algún comentario? Bueno, entonces nos estaremos, y si nadie tiene preguntas, bueno. De todas formas me pueden contactar si se les llega a ocurrir alguna. Espero que se queden pensando. Y bueno, muchas gracias a todos por participar. Hola, Denis, ¿cómo estás, Evelyn? Buen día. ¿Me escuchas? Denis. A ver, sé que está hablando alguien, pero no escucho. Hola. Hola.
Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, tenía una pregunta. Sí. ¿En qué punto nosotros podemos decidir o qué nos da un indicio para tomar la decisión de vamos a trabajar con un árbol de decisión o es preferible trabajar con varios para hacer por eso? O sea, exacto. Cuando tienes Disculpa, ¿puedes hablar un poquito más alto porque no te entendí muy bien? ¿En qué momento decido? Ok, ¿en qué momento yo decido o bajo qué criterio? Es la pregunta. Decido trabajar con un árbol de decisión o hacer A, esa es la decisión. Depende de la cantidad de datos, de la complejidad del modelo o bajo qué o bajo criterio. qué criterio. Sí, es una buena pregunta. No hay una receta, como en muchas de las cosas de ciencia de datos. Los árboles de decisión, yo siempre recomiendo en tipos de aprendizaje supervisado, lo primero, hacer un árbol de decisión para entender, para tener una idea intuitiva de los datos, ¿sí? A nivel modelo técnico, si esa es la pregunta, suelen funcionar bastante mejor los ensambles, ¿sí? Los random forest o algún boosting, que son modelos, se dice esto, que los árboles de decisión son muy claros, muy intuitivos, pero a nivel decisor son bastante limitados, entonces combinar muchos árboles es mucho más preciso por lo general. Otra vez, no tengo una respuesta, no hay una receta, ¿sí? De cuándo usar uno y cuándo usar el otro. Conviene probar. No tengo una respuesta sobre eso. Gracias, Denise. Gracias. De nada. Acá una pregunta, ¿conoces herramientas gratis como para hacer las primeras pruebas en el armado de modelos? Sí. Hay una herramienta que es muy fácil, ¿no? Pero es creo que la más fácil para meterse sin tener conocimientos de programación, que se llama Knime, Knime, que lo que trabaja es una interfaz donde uno tiene como cuadraditos y un cuadradito de lectura de datos, después hay otro, arma como flujos con otro cuadradito que le sigue con separación del set de datos en entrenamiento y prueba, y puede entrenar distintos modelos, siempre que el número de datos no sea muy grande, el volumen de datos no sea tan grande porque trabaja en memoria. Como un primer approach me parece bueno, Canai, muy bueno. Si se quieren hacer cosas un poquito más sofisticadas, hay toda una suite de Python que si uno quiere programar, aprender un poquito más de programación, eso no es tan directo y tan fácil de usar, pero si uno quiere aprender a programar, hay una serie de librerías todas open source, ¿sí? De entrenamiento de árboles de decisión, de ensambles. Uno no va armando el árbol de decisión a mano, sino que uno llama a una librería que separa datos en entrenamiento y prueba, y lo hace automáticamente. Después llama a otra librería que entrena el árbol de decisión, y uno lo que obtiene, el científico de datos o el que lo esté programando, es directamente la figura final del árbol de decisión. Ma, ¿por qué no dibuja esto? ¿Por qué?
Bueno,